Julio, ¿estás listo para romper el hielo? Para derretirlo. Sí, claro que sí. Quiero arrancar por el principio, y valga la redundancia de este juego de palabras, para preguntarte si sos un hombre de principios. Sí, por supuesto. Soy un hombre que tiene sus principios y en ese sentido soy un militante. Y con eso quiero acompañar de qué principios mantenés desde siempre y cuáles agregaste últimamente. Desde siempre te estaría mintiendo porque no sé desde cuándo, siempre, pero desde hace mucho dormir tranquilo, con mi conciencia. Y cuando eso está en duda, trabajar. Yo digo siempre que hay como una suerte de cámara de muchas personitas en el interior de uno y que están, que hay que debatir el día. Hay un jurado. Hay jurado, hay problemas, hay voces, ¿entendés? Hay algunos que no hablan nunca, pero que en determinado momento tienen que hablar. No hay otros que se creen que son los cancheros de la Junta y se creen que siempre tienen la razón. Y hay que gobernar en toda esa interioridad. Y en los principios es una manera de ayudarte a gobernar. Porque ¿cuál es entonces, sobre qué te basás si no son sobre los principios? Y ahí los principios, digo porque pueden ser los tuyos propios, los heredados, porque en ese sentido estamos como en un problema ético, ¿no es así? Y eso es una decisión de cada cual. Lo que entiendo que es común a todos es que cuando tenés un principio o un deber ser, eso lo debes cumplir, tenés una responsabilidad en relación a eso. Y si la pregunta es si yo soy responsable, sí, yo ejerzo la responsabilidad. No de todo, de lo que yo decido que soy responsable. A mí me atrae mucho el pensamiento o los que entienden los espacios de pensamiento como espacios autónomos. Y estamos en una época donde de golpe todos se meten en los espacios de todos y yo digo, yo en verdad respondo al espacio en el cual voy a finalmente ir al juicio que se me haga. Y el espacio es el que yo elijo. Yo elijo el jurado porque yo elijo el espacio donde establezco mis prioridades, mis principios, mi militancia. Y cuando sea llamado o cuando soy llamado para responder, voy a responder, a discutir, a entender, a explicar, pero de golpe se te invitan a otros espacios que vos decís, pero ¿desde cuándo te dije que yo soy socio de este club? Que vos me llamás y me obligás, yo, discúlpame, no me voy a presentar a este juicio, porque no es el jurado que yo elegí, ¿entendés? Porque no es donde yo establecí mis principios. Esto que yo te digo ahora, que son palabras, para mí es un ejercicio. Que lo hago desde hace mucho tiempo. Eso te iba a decir que es un ejercicio diario, no traicionarse. Bueno, para mí intenta ser un ejercicio diario, digamos. Intenta por lo menos estar atento y tenerme, como se dice, cerquita y con una mirada que diga, ojo que te estoy mirando. O sea que ese tema de la religión, de la mirada de Dios, que está para mirar, yo no tengo la mirada de Dios, pero yo creo que el ser humano, creo yo, que la mujer, el varón, está muy bien si deciden tener alguna mirada, ¿no? Que tiene que ver también con la conciencia, ¿no? El otro día leía algo que yo desde que lo leo lo pienso todas las semanas, que es un pensamiento de Shakespeare que no lo dijo como lo voy a decir yo, lo dijo mucho mejor, pero yo lo voy a decir así, que es la conciencia, aquello que los pueblos ponen en la puerta de la ciudad afuera para poder ser felices. Y yo creo realmente que hay algo así, que tiene que ver con, y yo comprendo el deseo de ser feliz, y también comprendo que para ser feliz hay que perder un poco de conciencia, y es una decisión, lo que cada uno va a hacer. Un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria.
¿Y ese ejercicio de perder la conciencia, eh, uno lo aprende con los años? O porque también, Lo aprende y lo pierde. por eso, a lo que voy es, uno no es muy consciente al principio de que hay que ser un inconsciente, o quizás lo es por naturaleza, ¿no? Mira, yo soy consciente de algo desde muy pequeño, y eso sí que creo que es lo más consciente. Yo desde muy pequeño percibí por mi historia de vida, por mis padres, por muchas cuestiones, que yo me iba a tener que hacer cargo de mí. Y que estaba en un espacio medio peligroso de la vida, de una jungla, digamos, y que tenía que estar atento. Yo te escuché decir eso y quiero hacerte dos O preguntas con sea, respecto a eso. este reportaje Pero es una copia de otro. pero quiero entrar ahí a profundizar ese tema. Cuando decís peligroso, hablas de tus padres No lo hablo de mi y padre, de hablo vos. del mundo. Hablo del mundo, de la jungla en la que vivimos. Y no me equivoqué. No me equivoqué. Es, eh, es una hermosa experiencia y el vivir. Y yo no soy una persona, no me considero fóbico. A mí me gustan los seres humanos. Me gustan de verdad los seres humanos. Me gusta observar al hombre, a la mujer, a sus escenas, su comportamiento. Pero es como un puchero mixto y medio extraño. No sabes muy bien qué estás mordiendo a veces. ¿Sentís que nos vamos alejando entre los seres humanos, que vamos viviendo una sociedad cada vez más individualista? La palabra individualista me parece muy generosa a mí, porque el individuo, yo deseo que seamos individuos. De manera que si somos individuos, digo que bien. El tema es que justamente estamos olvidándonos que somos individuos. Y sí, yo creo que estamos en un momento, por lo menos, ¿no? Y no sé si todos, porque siempre que pinto una parte del mundo, siempre me aparece otra que me dice, yo no soy así. Entonces, de golpe pienso en mucha gente pero hay una tendencia justamente de reemplazo de lo que es el individuo por otra cosa que no sé muy bien qué es. Hoy justamente en una clase que tomo yo, ¿no? A la mañana, los días, no sé si puedo decir el día, bueno, ya lo digo, el día martes. Él estaba hablando que antes por lo menos la desilusión era más lenta. Digamos, o mejor dicho, una esperanza era más larga. Entonces vos decías, bueno, qué sé yo. Entonces, por lo menos decías, bueno, 5, 6, 7, 8 años y da para creer en esto. Y era lindo, porque hacías un ejercicio, inclusive del amor, porque es un ejercicio del amor también. Pero hoy decís, mirá, es muy rápido todo, y muy bestial, y muy brutal. Y yo viví una experiencia que hemos vivido todos, que es la de la pandemia, que yo, tal vez vergüenza de mí, pero yo sentí un alivio de poder descansar de los otros. Y sentí que era un descanso que a mí me volvió más lento, más estuve conmigo de una manera que hacía mucho que no estaba. Y no me sentí apurado, porque ¿a dónde mierda iba a ir? Me voy a comprar un barbijo nuevo. E hice muchas cosas durante ese tiempo. Y me preocupó un poco la experiencia que tuve de poder sentir que estaba un poco harto de relacionarme, que era un poco agotador. Y eso no me alegra, ni mucho menos, pero es una lucecita para tener prendida, ¿no? Y estar atento, porque es un exceso
es un exceso de humanidad el que estamos viviendo y una ausencia de humanidad, ambas cosas. Entonces ya ni sé cuál era tu pregunta. No, pero bueno, ahí me abriste dos ventanas que quiero entrar. Una es esta contradicción. ¿Por qué pensás que es un exceso y una falta de humanidad? Porque cuando vos ves nuestro famoso Instagram, del cual yo también estoy preocupado, dependiente, atento, enamorado y desesperado por romper esa relación tóxica. ¿En serio sos alguien que estaba pendiente del Instagram? Para como yo entiendo que me creía a mí mismo, sí. Soy una desilusión. Me he desilusionado a mí mismo. Sí. Sí, porque de golpe en Instagram es una sucesión de experiencias humanas que ves exactamente en un minuto. Rápidas, intensas, variadas, que además en un momento empiezo a sentir que ahí está el mundo. Y ajenas. Ajenas, pero propias, porque eso es parte de lo que está pasando, es ajeno, pero es propio. Claro. Pero tenemos todavía una chance de tener una diferencia, y es que no hay reflexión, que no hay pensamiento ahí, que hay fenómenos, hechos, expresiones, pero la expresión todavía no es un pensamiento. Entonces todavía podemos hacer algo que eso no puede hacer, y es pensar. Así que todavía hay una chance de que tengamos algo que nos quede, que no es poca cosa, que es el pensamiento, ¿no? La otra ventana que me abriste, y creo que tiene que ver un poco con esto, no pensé que iba a ser por ahí, que tiene que ver con la velocidad. Hablabas de la velocidad, que todo es más rápido. ¿Y pensás que tiene que ver con eso? ¿Con la tecnología? Y seguramente tiene que ver con eso y además con algo que con una experiencia que estamos liquidando, que es la dificultad. Si la cosa está pasando por me sale o no me sale, hay un espacio entre el me sale y no me sale, que es el espacio de la prueba, del error, del intento, del aprender, que lleva tiempo. Como el tiempo no es productividad, eso hay que eliminarlo. Te sale, no te sale, es productivo. Porque te sale, es productivo porque te sale. Y no te sale, es productivo porque deja de hacerlo, hace otra cosa. Entonces yo creo que eso también es velocidad. Hoy por hoy, decirle a un ser humano que va a tener que llevar 10, 15 años de su vida para entender un oficio, no se entiende. Es ya, es inmediato, tiene que ser rápido. ¿Por qué? Porque tiene que servir o no servir. Te sirve bárbaro, no te sirve bárbaro, pero en el medio, quedarte ahí trabajando, indagando, ¿no es así? Que pase un año, que pasen 2, que pase 3, y estás en el mismo lugar, y no es tan fácil. Entonces, claro que es más rápido. ¿Y cómo se maneja la frustración? Porque la frustración es constante. Bueno, el otro día leía justamente que parte de la gran depresión que hay es que no hay tolerancia para la frustración. Y la frustración, digamos, en todo caso, yo lo cambiaría palabra frustración por conflicto, dificultad, ¿entendés? Lo que pasa es que la frustración es como una especie de estado anímico frente a la dificultad. Me frustré. Bueno, pero hay que salir para mí rápidamente de ahí. Si te quedas ahí, listo, ya se terminó. En ese sentido, sí, creo que estamos en una época complicada, más difícil para el silencio, más difícil para la reflexión, más difícil para el paisaje que tiene que ver con la contemplación. Es un momento para mí, en ese sentido, más difícil, sí. Bueno, hay una escena de cuando la miro, que la madre dice, ¿cómo nos molesta el silencio? ¿Cómo nos jode el silencio? Sí, porque Parece que hay que llenarlo todo el tiempo, ¿no? Cuando la miro, justamente intento yo crear un espacio donde estos temas que tienen que ver con el mirar, con el pensar, con el reflexionar, con el recibir, con el no criticar,
con el de establecer un vínculo de contemplación frente sobre todo a aquellos objetos que nos llaman la atención, ¿no? Que en verdad yo como persona que se dedica al arte creo que nos llama la atención cualquier objeto que se te ponga delante, ¿no? Porque el mundo es una provocación y el arte es un aceptador de la provocación y dice, me querés provocar, bienvenido sea, provócame, yo vivo de que me provoques. Y cuando la miro tiene una intención, justamente se llama Cuando la miro, el protagonista masculino es un artista plástico que construye mirantes, seres que miran obras. Todas las escenas están pensadas en función de que alguien está mirando a alguien como objeto. Hay un objeto fundamental, que es el objeto de la madre de Javier, pero hay, cuando no está ese objeto, que es el fundamental de la mirada, en este caso de la película, siempre hay alguien. Cuando él está dibujando en el parque, hay un objeto que es el observado, que es el árbol, pero hay un objeto que es observado, que es él, que no se da cuenta que hay una nena al lado que lo mira. De manera que siempre el mundo está casi construido por mirantes, gente que mira, gente que construye el mundo, ¿no? Gente que se siente mirada. Y un poco también está ahí el tema del silencio, pero el silencio como espacio de contemplación, ¿no? Como un espacio provocador, ¿no? Como hoy leí algo que tenía que ver con que la contemplación es un bien adquirido, o sea que no pasa porque sí, pasa si te ocupás, ¿no? Es como un regalo, producto de una actitud frente al mundo, la de contemplarlo, ¿no? Y entonces cuando la miro tiene tiene muchos temas, pero uno de los temas fundamental tiene que ver con eso. Empieza con un ser mirando hacia una ventana, termina con un ser mirando a la ventana, tiene que ver con la espera, tiene que ver con que venga el objeto que uno quiere observar. Vos recién hablabas de cómo te formaste o de cómo venís, los tiempos que tenías, y sos maestro de actores. Y hay chicos de 20 años ahí que vienen formateados con estos nuevos tiempos. Yo quiero aclararte algo que pienso, que es que yo no soy maestro de actores. Yo colaboro con el entrenamiento de actores o actrices que tienen una intención de utilizar el espacio de mi estudio para reflexionar, ejercitar y reflexionar acerca del oficio. Porque maestro de actores yo no soy, porque yo he entendido también que el maestro es cada cual. Podés tener acompañantes extraordinarios, yo los he tenido. Pero si yo no tuviese en mi interior una decisión de formarme, no me forma ningún maestro. Te lo aclaro porque me da pudor. La palabra maestro de actores es muy importante, claro. Y yo no me considero eso. Perdón. Cuando acompañás sí. a los actores o futuros actores, sí. ¿Cómo trabajás esa diferencia de mirada justamente, ¿no? Con el tema de la velocidad. Uno estudiaba para vivir una experiencia, una carrera, un proceso, y ahora un poco se contrasta con esto que vos decís, bueno, ahí todo ya. Bueno, ahí hay un problema y es, voy a tener que tal vez acostumbrarme que hoy por hoy lo que uno cree es menos seductor que hace 40 años. No por eso menos verdadero. Porque si vamos a poner lo que uno entiende que es por la cantidad de adeptos, y estamos en un problema para mi entendimiento. Yo te debo decir que cada vez estoy entendiendo más mi oficio y cada vez estoy más lejos de los oficiantes. Pero lo puedo comprender también. Puedo entender también que hay algo que es mi vida, mi experiencia, mi actor, mi cuerpo, mi cabeza, mis ojos no como mirador así, sino como fisiológicamente, que se van cansando, que están más perezosos, que están más distraídos. Pero por otro lado, ven con mayor claridad algunas cosas
Entonces, a mí me duele en todo caso, porque siento a veces dolor, de que finalmente la vida es un diálogo casi con uno mismo. Y que llega un momento que dices, pero antes hablaba con mucha más gente. Y porque hablas también con tu historia. Y tenés mucha gente con la cual hablas, que forman parte de tu vida y que están presentes en tu presente. Entonces, no puedo evitar hablar de tal película, de tal momento, de tal experiencia. Y en ese sentido, hay algo que ha cambiado. Y eso sí creo que ha cambiado. Cuando yo estudiaba en el conservatorio en el año 74, 75, nosotros íbamos al teatro y a ver a los actores muy grandes. Íbamos a ver a Miguel Ligero, que era un actor, Terranova, que era otro actor, en fin. ¿Ves? Esto es algo que pasa hoy. Dejas de hacer memoria, porque si a quién mierda le importa, porque podés llegar a decir Terrabuzzi. Dice, ¿qué dijo? No sé, un actor Terrabuzzi. Fíjate si tiene que ver algo con la masita. Bueno, entonces hay algo ahí que te callas. Empezás a hablar y rápidamente te callás, porque advertís, claro. Pero, y que nos decían, vayan a verlo, porque van a ver el regalo que van a tener con 40 años de oficio. Y realmente nosotros creíamos en eso. Yo creía en eso. Yo creía que, claro, lo que pasa es que hoy 40 años de oficio, tenés que sobrevivir 40 años. Y no de un oficio que haces para poder sobrevivir, sino sobrevivir en el oficio, en muchas cosas del oficio, que no son solamente comer, ni mucho menos, sino en el interés por el oficio. Déjame agregarte ahí para provocarte que también son tiempos donde la vejez tiene más prensa que la experiencia, o más mala prensa que la experiencia. Sí, pero ahí, ¿qué te puedo llegar a decir? Yo, por eso yo digo, yo no me conmuevo más cuando veo a un nene, porque digo, es una hipocresía, ¿entendés? Mejor decirle al pibe, no me conmuevo con vos, porque dentro de 40 años te voy a despreciar. Así que yo prefiero, digo yo, qué raro que lo hagamos con los abuelitos, no digamos, hola mi amorcito, hola mi vida. Sería lo mismo en definitiva, porque uno dice, no, es totalmente es. Yo digo, ¿para qué festejas lo que dentro de pocas décadas vas a despreciar? Otra cosa que te quiero preguntar, también en ánimo de provocarte, ¿cómo uno no se desanima, no le duele o no se pelea con una época? Porque Lo que digo... pasa es que ahí yo me gusta pensar lo que piensa un gran pensador que es Barico, que dice que entiende que en lugar de decir los vinos de antes eran mejores, esta vez no se hacen los vinos como antes, busca entre los vinos, porque seguramente algo del vino que vos entendés que vino es. Lo que pasa es que es el enojo, y estoy intentando entrenarme en el enojo de la desaparición del uno, de lo único. Y nosotros, yo por lo menos, soy un hijo que viene de lo uno, de lo que es la verdad, de lo que es lo único. ¿No es así? Todavía yo me empecé a formar en el arte donde se creía todavía que, o se pretendía todavía que había una verdad. El conservatorio tenía la verdad, digamos. El Museo de Arte Decorativo tenía la verdad. Y las peleas entre los que creían que tenían la verdad. Y ha pasado muchas cosas, y hoy el uno, o sea, lo único, está en duda, ¿no? No está en duda, lamentablemente, el que más hace, el que más adeptos tiene, que se transforma en el número uno. El ranking. En el ranking. Y en ese sentido yo intento no enojarme, porque yo además me ocupo de la comida, yo me ocupo y me he ocupado de qué cosas me hacen daño y no las tomo en el desayuno. O sea, yo antes iba a ciertos lugares para ver qué pasaba y he decidido no ir más a esos lugares. Entonces digo, ¿con quién me gusta desayunar? Por ejemplo, hoy desayuno con Sara Gallardo. Me levanto en la mañana y desde hace 3 semanas, 4, me leo un capítulo de los escritos de ella de la revista Confirmado, del año 70, los leo, hablo con la Gallardo me divierte y digo, bueno, esto es también la contemporaneidad, porque yo digo, ¿por qué sos tan esclavo de tomar el desayuno que te dan si vos te puedes preparar el que te guste? Entonces digo, no es que yo salgo y digo, che,
me han sacado todos los libros de Pessoa, no hay más nada para leer, me han quitado todo. No, ahí está y está a la mano. Tal es así que hasta agradezco a todas las redes y todo esto, que vos te podés meter hoy en Google, haces así y aparece Pessoa en cosas increíblemente atractivas. Así que, viste, esto es la contemporaneidad y te lo dan a Pessoa también para desayunar. Claro, hay que hacer un movimiento de ir hacia lo que te gusta. Yo ese movimiento me gusta hacerlo, me pone vivo, no me resiente, no me enojo con el mundo y estoy en la contemporaneidad. Para no dejarte en el lugar del que se enojó con, con el tiempo, No, porque no estoy enojado. por eso, quiero preguntarte para equilibrar, ¿qué te gusta? ¿Qué te fascina de lo nuevo? ¿En dónde encontrás justamente la sorpresa y el agrado? Lo que pasa es que lo nuevo no está en lo que se entiende que es nuevo. Lo nuevo está en un encuentro que vos tenés con eso. Yo no conocía, por ejemplo, mucho a Walsh y yo por mis clases como alumno lo estoy ahora indagando y para mí es nuevo. En mi vida es nuevo y yo lo estoy recibiendo como nuevo. Yo no conocía mucho a Sara Gallardo y para mí de golpe digo, wow, mira lo que es esto, es nuevo. Y no solamente eso, sino que muchas cosas que yo creo que no son nuevas, cuando las vuelvo a mirar y me vuelvo a preguntar sobre qué me pasa con tal cosa, me doy cuenta que aparecen nuevas cosas, diferentes cosas. Entonces, más te digo, a veces hago experiencias como docente por determinados asuntos y veo escenas y pienso, y de golpe me encuentro pensando en una escena con algo que no había pensado antes y que se me revela, y digo, esto es una nueva manera de enunciar ese asunto. Así que después estoy preocupado por cosas que escucho y que yo no logro ni siquiera conocer. No sé si yo soy un hombre muy ignorante de enormes cosas, sobre todo lo que tiene que ver con lo técnico, con los avances científicos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando me hablan de inteligencia artificial y todo este asunto, la palabra inteligencia artificial son dos palabras que es como, ¿entendés? Como que me digan moco sobre pavo. Digo, no entiendo cómo que es ¿Estás eso. al tanto de los actores en Hollywood, por ejemplo, que se están plantando frente a que los Sí, reemplacen? sí. ¿Qué pensás de eso? ¿Es posible la experiencia? ¿Puede conmover, digo, un avatar, una inteligencia artificial actuando al igual que un actor de carne y hueso? Absolutamente. Estamos jodidos entonces. Es que es lo que yo te estoy diciendo desde que empezó esta entrevista. Y yo te quiero rescatar. Yo no quería decírtelo así. Yo dije, va a llegar el momento en el cual vamos a llegar. No, porque yo te voy a decir que, porque justamente la preocupación es que los humanos finalmente es inevitable animar las cosas, darle alma y vida. De manera que, sin lugar a dudas, ahí aparece algo que yo digo, esto es un peligro. Y yo digo en el estudio, ¿no? Primero, yo todavía me gusta esa frasecita que leí un día y que me agarré hace poco y dije, me la voy a guardar. La inteligencia artificial se prende y se apaga, el ser humano no. Y a mí me gusta pensarlo así. Son pequeñas frases que yo digo, respira que parece que hay onda. Bien, hay una posibilidad todavía. Entonces, pero lo que a mí me sucede como experiencia, como ser humano que soy, en lo que es la comunicación, la imaginación, el pensamiento, la imagen, la construcción, llamarlo la metáfora o como quieras llamarlo, yo no puedo creer que eso sea reemplazable. No lo creo, francamente. Lo que sí me pregunto es qué mundo vamos a construir donde lo humano, que no es reemplazable, tenga su lugar. Hay dos o tres cosas que quiero preguntarte sobre tu niñez. Hay una escena que vos recorres mucho que tiene que ver con ese profesor que te ve actuar y que sentís que por primera vez el mundo te mira. Sí, La pregunta que te quería hacer, ¿por qué sentís que antes no te miró el mundo? ¿O por qué no?
porque no había vivido esa experiencia, no había, mejor dicho, yo no sé si dije el mundo no me miraba con interés, que es casi peor. Porque si el mundo no te mira, vos decís, bueno, cuando me mire pasa algo. Pero si sentís que se te mira y no hay interés, no hay esa experiencia que vos sentís que producís interés, o por lo menos en mi experiencia, esa fue la vez en que yo advertí a alguien que me miraba con cara como diciendo, epa, no lo tiren, para algo sirve. Entonces, yo lo viví así, o por lo menos sí, yo lo viví así, o por lo menos lo armé así, y así me convino seguir pensándolo. Pero, y como para mí, yo soy un gran dependiente de la mirada de los otros, yo dependo mucho de la mirada de los otros, tengo mucha preocupación y soy bastante paranoico también, si lo querés, y atento. No solamente paranoico, atento. Para mí lo que el otro ve, y además me ha sido imposible desligarme de percibir lo que al otro le pasa, o a la otra le pasa. Tal vez con un muy mal traductor interno, pero inevitablemente no solamente me persigo con la mirada del otro, o de la otra, sino que yo persigo. Yo cuando era chico, mi madre me decía, baja la mirada. Y yo me quedaba mirándola. Y me decía, baja la mirada. Y me decía, Julio, por favor, baja la mirada. Me decía, no se mira a la gente así. Y me acuerdo muchas experiencias donde me decía mi mamá, deja de mirar. Y para mí, mirar era relacionarme con el mundo. Claro, se ve que tenía una mirada pibe impertinente, ¿entendés? Porque de eso, una frase que tenemos es que me mirás, claro. ¿Entendés? En Europa, en algunos lugares, yo he vivido la experiencia de que cuando mirás a una persona, inmediatamente la persona te saluda. Porque es una manera de decir, si me mirás te saludo, me conocés de algún lado o algo. O sea que la mirada no es gratis. En Japón dicen, no importa hasta que lo averigües, pero dicen que la gente no se mira a los ojos. Porque si vos mirás a los ojos a alguien, es una manera de invitarlo a salir. Y si vos invitás a alguien a salir, es para algo. No se molesta, no tocas el timbre de una casa para que salga la persona que vive ahí y vos no tenés nada para decir. Porque la persona te va a decir, ¿para qué me tocaste el timbre si no tenés nada para decir? Entonces dicen que, por ejemplo, en la lucha, entre los luchadores, se miran claramente porque hay algo claro, que es invitar a salir al otro a la lucha. Y es un acto, digamos, de orgullo y de invitación positiva, invitarlo, ¿no? Nosotros eso no lo tenemos. Ahí, hablando de miradas, hay una escena, la escena final justamente del puntero, de un luchador, sí, que canta el himno y en un momento gira la mirada, mira a cámara, sí, y tiene una potencia justamente en el pensar en el otro, en el público, sí, en el que siguió esa historia sí, y en el que le regala el último momento, sí. mirándose cara a cara, que tiene una potencia. Y yo recuerdo mucha gente diciendo que lloró con esa escena. Sí, bueno, sí, yo te agradezco el detenimiento en esa escena. Es un agradecimiento que tengo que tener con Adrián Suar, porque eso fue un pedido mío. Yo quería terminar cantando el himno y me lo cedieron. Y yo tenía tenía un sostén de por qué. Porque yo siempre encaré el puntero como un ser humano que era una buena persona, pero que hacía cosas que no eran de buena persona. Cosas que yo pienso que podemos tener muchos. El tema no es si sos bueno o malo, el tema son las cosas que haces, si son buenas o malas. Y el puntero es un buen tipo, pero hacía cosas que no eran de buen tipo. Y yo siempre lo encaré como un hombre que se enamoró de la historia argentina por 4 estampitas que habrá tenido, caudillos, ¿no? Y que construyó una argentinidad
casi con libros de Ibáñez de Astolfi, que son libros del año del pedo, ¿entendés? De historia, ¿no? Que donde vos veías y veías, este era Facundo, ¿entendés? Y este era Facundo. Entonces, pues, una bárbara, un dibujito era, pero hablaba de algo que era la patria, ¿entendés? Y cuando sos chico, tenés la construcción de la patria, no es joda, digamos. Y yo me imaginé que él era así, y que en el interior de él había un caudillo, que no le correspondía a su contemporaneidad. Por eso fui llevando al rol del puntero cada vez más el pelo largo, cada vez más barba, y empezaba a usar poncho, o sea que era un hombre que iba metamorfoseándose en un caudillo, en un hombre, y a medida que iba perdiendo más posibilidad de contemporaneidad, porque ya casi no tenía poder, se le iba notando más como pentimento, que la palabra significa lo que hay detrás de un cuadro, cuando un cuadro está pintado sobre otro cuadro, que el tiempo hace que el craquelé se desarme y uno ve que ahí atrás había otra cosa. Y yo creía que el puntero tenía otra cosa, y era un caudillo. Y que a medida que iba perdiendo la pintura que él pretendía, no se veía más de dónde viene lo que él es, no es así, hasta que termina loco y se da la autorización de creerse la Argentina. Es por eso que yo le dije a Adrián, permitime cantar el himno. Y la mirada a la cámara era un rompimiento, porque yo quería involucrar la pregunta al gran pueblo argentino, ¿qué? Y me parece que la mejor mirada, la mejor manera de romper y mirar a cámara, involucrando a aquel que lo veía, que en ese momento eran muchas personas, porque tenía mucho rating el programa. Y eso fue algo que yo agradezco enormemente y que además da por tierra algo que a veces se dice y es que en la televisión no se podía. Y yo creo que eso es el impedimento que los esclavos quieren creer para no ser laburantes, digamos. Fue una experiencia muy fuerte para mí, y que me trajo además, comprobé algo por lo que me pasa aún hoy en la calle, que hice otras cosas, muchas otras cosas después, y es que eso pegó mucho en mucha gente muy diversa, que se me acerca y que me hablan desde un afecto que yo advierto que es un afecto producto de que el programa movió algo que está en el imaginario de muchos, de todos nunca, pero sí de muchos. ¿Qué es la patria para vos? Para mí algo que se pierde, porque mi experiencia es que mi padre tuvo que irse. Así que, pero también algo que se adquiere, porque mi padre era un enamorado y un agradecido de haber sido protegido por este país. Para mí es algo muy extraño, yo no me considero una persona, a mí me molestan las fronteras, a mí me molesta enormemente cualquier ideología que trate a los extraños o a los que aparentemente no pertenecen de una manera expulsiva. Yo no lo entiendo, no lo comprendo. Sí entiendo que hay ideología, identidades, hay formas, hay culturas. Tampoco me metería a modificar esas culturas, ni a querer unificarlas. Pero yo soy un curioso de los seres humanos. Y si a mí me viene una persona de Groenlandia y se me instala de casa, yo estoy feliz de la vida, de poder observarla y no. Después, no. De todas maneras, ¿qué es la patria? Y es una pregunta, y casi te diría que es una pregunta ética también. Una vez que decidís lo que para vos es la patria, pues a veces hay que laburar mucho para eso, para sostener eso que decís que es la patria, ¿no? Yo en ese sentido, yo puedo ser
yo me emociono con La novicia rebelde cuando van por toda la familia von Trapp ahí por las montañas, ¿entendés? Casi como, como si fuese mi patria también. Y me agarra una especie de emoción. Y a mí me encantaría, me gusta esas creencias de la patria, ¿entendés? Me gusta la bandera, las escenas patrióticas, siempre que conlleven el entendimiento de que tienen una gran cuota de construcción y de ficción, y no por eso no es, pero cuando se lucha para que eso que de alguna manera es una subjetividad, para transformarla en una verdad, y eso es peligroso, para mí. Recién recordabas a tu padre y hay una historia que me fascina, que es la de tu papá viviendo en Alemania y a unas cuadras viviendo Charlotte, que es la que interpretás. Sí, eh, entonces mi propia mujer. Yo soy mi primera mujer. Y hay un concepto de que habla, o de esos tiempos, que tiene que ver con la libertad. Un concepto muy en boga también hoy en día. Entonces quería indagar con vos, que para vos hoy qué representa, porque alguna vez te escuché decir que es una obra que haces todo el tiempo, o volvés a esa obra, pero con la época encima, ¿no? Como tocar con los signos de la época un texto que ya lo venís repitiendo en Sí, muchas con los signos oportunidades. de la época y con lo que yo como ser humano y como actor voy reentendiendo, recomprendiendo. Y también en ese sentido se asocia esto con algo que habíamos hablado antes, y es que a medida que el temperamento y la energía física empieza a no ser tan, ¿no? También hay un recurso, hay un algo que se despierta para hacer la vivencia, que es más sereno, más calmo, pero no por eso menos buen observador. Entonces, cuando yo yo soy mi propia mujer en esta tercera temporada que la hice, eh, yo me di cuenta que mi actor estaba menos ágil, pero que mi observador, mi contemplador estaba mucho más eh, afinado que hace 8 años, y ni que te digo que hace 17 años. Y en ese sentido, cuando la miro, siempre entendí que Javier decide filmar a su madre en ese momento porque ya no había enojo. Algo del león se serenó. Y a mí me parecía atractiva la experiencia de cuando observamos al mundo sin reclamo, sino cuando el reclamo se ausenta. Estoy hablando de reclamos que no tienen que ver con los fundamentales, ¿no? Estamos hablando sobre otro hecho que no es sobrevivir, sino otro espacio, ¿no? Porque eso es un reclamo del cual no se puede dudar. Pero cuando no ese es el tema, sino el tema es cuando mirás al mundo sin rencor, o sin reclamo, o sin resentimiento, y estás dispuesto, que eso no significa que no te invada tristeza o melancolía, pero cuando lo mirás al mundo y le permitís a ese objeto recargado de exigencias que se te presente y que pueda hablar sin que intervenga, sin que vos intervengas. Cuando yo hago de nuevo Yo soy mi propia mujer, en esta última vez que lo hice ahora, hace muy poco tiempo, también hay algo de mi preocupación como intérprete, ¿no? Que hay un poco, hay algo que está menos, ya no me pelearía en la heladería para que me atiendan rápido, no hay ningún problema. Mientras me dejen un poco dulce de leche, que pasen los otros. Y eso te permite observar mejor lo que es, inclusive la heladería y la compra del helado, ¿no? Porque está menos el cuerpo puesto ahí para participar. Está un poco, justamente hoy leíamos un cuento de Walsh, hermoso cuento, sobre los tahúres, que habla sobre
la posibilidad que tuvo un ser humano de poder observar la realidad de un asesinato producto de que se sentía fuera del tema. No es que estaba dentro como el que necesita averiguarlo, o el que necesita defenderse, o el que necesita atacar, sino como el observador, ¿entendés? Que mientras todos se pelean por el pedazo de pan, como no está en la pelea, hace así, dice, ahí está el pedazo de pan. Y eso como intérprete también lo advierto, lo presiento, ¿no? Hay algo que no se dio y no cede en mí, y es el enamoramiento y el gusto por el oficio que tengo y la sed de conocimiento y de aprendizaje y de entendimiento. Me he tomado en serio eso, pero va cambiando la cosa. Ahí, cuando hablas de tu película, en este sentido de observación de esta cámara que graba a la madre, que le hace pasar sus recuerdos, me era inevitable pensar en tu relación con tu madre, del Julio persona, y cuánto había de eso en esa película. Hay, porque esta experiencia de filmar a la madre es una experiencia que yo hice con la mía. Porque yo he tenido una madre y sigo teniéndola en un lugar que no entiendo muy bien dónde se fue, pero por ahí anda, en que una madre que era un personaje muy particular. Y yo siempre sentí que cuando yo hablaba de ella, mentía, porque no había manera de que yo pueda encontrar la manera de comunicar, y que era un farsante, porque ponía palabras sobre un objeto que, viste, puedo decir. Entonces yo dije, mira, vamos a hacer una cosa. Y yo soy actor, soy escritor, soy pintor, digamos. Me dedico a muchas de esas cosas que dicen, para que te expreses, para que te expreses, para que me expresen las pelotas. Porque he tenido una experiencia que se llama mi madre, que no tengo manera de terminar de poner. Y es tan fuerte la experiencia que no vale con metáforas, digamos. Entonces, cuando yo la filmé, dije, mi mamá era grande ya, muy grande, y yo dije, se muere. Y quedo yo como embajador falso de ese objeto. No es justo. Voy a mentir siempre. Voy a matar una experiencia. Le dije, pero hay algo que se puede hacer y es filmarla. Y filmarla, si bien no es lo mismo, pero es una manera de decir, mira, no te la cuento, mírala. Entonces la filmé a mi madre. Tuve unos encuentros con ella y la filmé. Mi madre murió. Y siempre quedó esa experiencia muy presente en mí. Y con Camila Mansilla, que es mi compañera dramaturga, decidimos, digo, yo haría una película en base a esto. Entonces, cuando empezamos a trabajar, por supuesto que apareció la madre de Camila, la tía de Camila, apareció mi madre, apareció la vecina, aparecieron muchas madres y muchos asuntos, y construimos un Frankenstein. ¿Volviste a ver esos videos? Los veo, pero no los veo como Sunset Boulevard, como Record. No, los veo. El otro día soñé con mi madre y fue un sueño muy atractivo, porque aunque la haya filmado, ella apareció en el sueño y yo sentí, cuando la miraba en el sueño, que seguía siendo una mujer que yo decía, ¿quién es esta mujer que se me acerca tanto y se me escapa tanto, ¿no? Que siempre se me presenta como alguien en un punto desconocido? Y mirá que yo he trabajado mucho, he hecho muchas cosas en función de mi madre, he hecho obras de teatro, la exploté más que así una bestialidad todo lo que la exploté. Pero yo creo que en este sueño me miraba con una mirada como diciendo, vos creés que haces algo conmigo, pero vos no sabés quién soy yo. Y me desperté y dije, qué hermosa experiencia, que aún aquello que más cercano crees que tenés, todavía es algo que no podés terminar de hablar de eso, ¿no? Y ahí no hay que perder, ahí no hay que ni enojarse, ni hay que desesperanzarse, sino hay que entender que es parte, bueno, lo que decía
Galeano, de otros que decía que esa es la utopía y eso es lo que nos permite seguir. O sea que aún hoy intentás seguir descifrándola. Aún hoy intento descifrarla a ella como intento descifrar cualquier... Yo siempre digo que cualquier objeto que se te presente frente a la mirada, aunque vos lo quieras hacerlo, es lo que decía Kant acerca de podrás decir todo lo que quieras de la montaña, pero la montaneidad es algo que nunca vas a comprender. Hay una cosa que me fascina de esa experiencia, que lo pensaba, que uno tiene los recuerdos, quizás ahora no tanto, pero más nuestra generación o generaciones anteriores, el recuerdo de la imagen. Y eso uno lo tiene a mano, el álbum y demás, pero el recuerdo de la voz es algo que duele cuando uno lo pierde, de aquel que ya no está, ¿no? Y creo que el ejercicio de ese de filmarlo decía, ok, estás guardando también una voz, digamos, ¿no? Sí, estoy guardando una voz, estoy guardando varias cosas. Yo en un momento me sentí un impertinente, porque yo estaba haciendo algo de ladronzuelo, digamos. Pero conozco mis intenciones y conozco lo que ella creía de mí y forma parte del juego. Bueno, estás robando el tiempo en un punto también. Sí, el tema es, yo he pedido que eso se queme. ¿En serio? Sí, sí, porque me parece, yo no sé si existe el arriba y o el abajo, pero por las dudas, por si la mosca, no, es quemar esa evidencia. Bueno, yo estoy haciendo algo parecido con vos y pido que esto no lo quemen. Ni lo mío tampoco. No, entonces sabe cómo va a explotar todo esto. No, es una... Yo me tomo en serio. Y eso es algo que en la época actual parecería ser que es una mala palabra. Pero para mí hay cosas que son serias. Y yo soy serio. No, yo soy serio. Yo me tomo con seriedad. A mí me importa mi vida. A mí me importa lo que hago. A mí me importa a mí me importa el mundo. Es serio para mí. Es serio para mí a dónde vamos o dónde no vamos. Viste que alguno puede mirar esto y decir, bueno, pero tanta importancia, cuánta solemnidad, cuánta seriedad, ¿por Sí. qué no se relaja? Sí, bueno, pero no sé qué entendemos por relajar. No, yo estoy Entregarle el mando a haciendo... un idiota. Eso es relajarse, bueno, yo también me puedo relajar. De hecho, me encanta relajarme, ¿entendés? Y ponerle a la vida pochoclo. Pero hay ciertos espectáculos que no se pueden ver con pochoclo. Y yo soy un convencido y lo hago. Yo soy mi propia mujer, no se mira con pochoclo. Y cuando yo voy de gira, pregunto en los teatros, ¿ustedes venden pochoclo? Sí. Digo, no es mi función, no se vende pochoclo. ¿Por qué? Porque no es un espectáculo para el pochoclo. Porque entre que el masticás, de todo eso, te perdés algo que necesito que la tribu esté atenta. Y el pochoclo dispersa, no pochoclo. Y te aseguro que me ocupo de reemplazar intento ocuparme de reemplazar el pochoclo por lo que yo hago. Y tengo la impresión de que él se va, tal vez dice, ay mira, no extraña el pochoclo. O espero por lo menos que eso pase, o trabajo para que eso pase. Y yo creo que no todo en la vida es pochoclo, así como no todo en la vida es silencio, ¿no? Pero no, el todo vale, no seas tan serio, bueno, anda a reírte vos, ok, hacé tu experiencia, sí, pero y no estoy en desacuerdo. Bueno, yo comprendo, yo no soy de los que dicen los teatros se llenan de gente que se quiere divertir. Sí, se llenan de gente que se quiere divertir, obvio, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema puede llegar a ser que vas a tener que pelear un poco más para lo que vos haces. No importa, anda a las ferias de Palermo, anda a las ferias de La Recoleta. Siempre hay un kiosquito donde hay más y siempre hay un kiosquito donde hay alguien que está sentado y tiene todavía el cariño de acomodar su objetito así cada tanto para que esté en orden, para que lo vea quién, tal vez nadie, no importa, él está con su objetito así. Para mí eso es serio.
Y para mí eso hay que valorarlo. En ese sentido es muy despiadado. Es muy despiadado. Y eso lo está mamando también la gente. Bueno, volvemos a eso, la mirada del otro. Pero por eso, y está mamando también la gente. Y bueno, es una lucha, es una militancia. Hay una cosa que decís siempre que es que no hablas de enfermedades, de la muerte, del amor. Son temas de la condición humana. ¿Por qué lo dejás así como tallado de no hablo de esto? Mira, yo no hablo generalmente de enfermedades porque no sé de cuál enfermedad querés que te hable, de la que voy a tener y aún no tengo. Bueno, yo te diría, bueno. No, es que mi pregunta era eso, ¿por qué esos tópicos? No, lo que pasa es que no es un espacio para hablar de enfermedades. ¿Qué querés que te diga? Tengo psoriasis. Pero, y en relación al amor, porque a mí me parece que es promiscuo. Y porque yo hablo de lo que vivo como ser humano a través de mi oficio. Yo no siento que yo escondo o guardo o no quiero hablar. Yo no construyo, digamos, esas ficciones de mi vida personal, no son las ficciones que le pertenecen a mi oficio. Y tengo otras maneras de hablar y de relacionarme. Y me parece que a quién le importa y qué promiscuo que te pongas a hablar de tu vida de una manera como si eso le importase a alguien. ¿Qué importancia tiene? Y en ese sentido, no alimento aquellas cosas en las que creo que no me interesan. Claro, vos te referís más al amor desde el adolescimiento. Y en cuanto a la muerte, me parece a mí que la vejez, la muerte y hasta el amor son cosas privadas. Tan privadas como ir al baño. Yo por lo menos ir al baño es lo único que he hecho solo toda la vida. Y me parece, y así va a ser como me voy a morir. Y así va a ser como voy a sentir la enfermedad. Y así es como siento el amor. Como algo que lo vivo yo, casi como si estuviese sentado en el inodoro, solito. Entonces, comunicar eso me parece, de forma personal, me parece abusivo además. Porque, ¿qué tengo yo para decir interesante? Para satisfacer curiosidades. Son curiosidades que se satisfacen en 2 segundos y con eso te dije quién soy. Entonces, y ya que preguntaste sobre el amor, sobre la vejez y la muerte, son 2 hechos muy serios. La vejez es seria y yo la pienso vivir y la vivo con dignidad y cautela, porque son experiencias únicas, extraordinarias, que forman parte del camino, un momento en el cual hay que ser piadoso, fuerte, tener templanza, ¿entendés? Humor. Yo detesto el festejo de una persona que no parece la edad que tiene. Yo no entiendo cuál es. ¿Cuánto te... ¡Epa! No pareces. Yo digo, qué ofensa. ¿Qué te parió? ¿Qué además qué maleducados que podemos ser? Y en ese sentido yo siempre digo, yo tengo 2 amigos del alma. Y yo considero amigos del alma aquellos que yo voy a dejar que entren a terapia intensiva. Aquellos que... Hay una obra en la cual encarnás un pintor que termina vendiendo aquello que no quería vender a nadie por un número. Ay, qué lindo, sí. La vi esa obra y bueno, la pregunta que uno tiene cuando ve eso es ¿cuál es el precio que tiene uno
cuándo se vende uno. Pero ahí tenés una obra que habla de la ética. Ahí tenés justamente, en Rothko tenés una obra que habla de un hombre que siente que se está vendiendo y que finalmente decide, porque es muy difícil. Claro, ahí habla de alguien además que para seguir fiel a su ideología tiene que romper el vínculo con el mundo casi. Y eso es a veces muy difícil. Cuando tenés éxito, doblemente difícil. Porque es casi contradictorio. Pues sí, pero, ¿entendés? Por eso hay seres humanos que yo admiro enormemente, y que a veces ni conozco su obra, ¿entendés? Que dicen que, bueno, cuando Brandon no fue a aceptar el premio del Oscar a la Academia y mandó a la India, hechos así que yo admiro enormemente porque son decisiones y actos humanos muy potentes, como el de Rothko, por ejemplo, donde de alguna manera ya no es la obra, es poner vos el cuerpo en la acción, vos el cuerpo en la parrilla, ¿no? Esa obra de la que vos hablás para mí fue de gran aprendizaje, muy hermosa. Me ha dado mucho aprendizaje, Red. Ahí te quería preguntarte eso, si vos sentiste que alguna vez te vendiste con algo. Me alquilé. Pero con derecho. Cuánta elegancia. En algún momento me habré alquilado, sí. Pero me ha recuperado. Es que, digo, también los momentos tienen que ver con eso, ¿no? Es que sería de una enorme soberbia y mentiría si digo que no. Porque en tanto vivo, yo no soy un revolucionario. No tengo naturaleza para eso. No tengo, me encantaría, pero yo no tengo eso. Y para eso hay que ser un ser humano que rompe barreras, que transgrede, que crea algo nuevo, es un ser humano que es en sí mismo un acontecimiento. Y yo no soy un acontecimiento. En todo caso, haré algunas cositas dentro del puchero conocido, pero no soy un acontecimiento. Yo creo que hay seres humanos que son un acontecimiento en la humanidad. Y que vos decís, puta, ahí saltó un pez, que decir, ese sí que es un acontecimiento. Pero para muchos sí lo sos, con los que te van a ver y lo que te dicen. Bueno, sí, ya sé, de los más baratos que hay entonces. De los que están casi en sale, en outlet. Pero bueno, tenés esa presión de el mejor. Esa cosa, recién hablamos los títulos, los rankings, pero hay sobre vos también esa mirada. No, pero yo tengo eso, porque yo he comido y no se me ha ido la mancha del estómago. De los tres primeros tienen 10. Se me han marcado, así como al personaje del puntero se le marcó el libro de historia, a mí el mejor, la palabra el mejor, me construyó una suerte de marca. Entonces, para mí, porque además como yo tengo un vínculo de mucha dependencia con los maestros, maestras, para mí seducir a un maestro o una maestra o a un director o a alguna directora, para mí es muy importante. Porque para mí es asegurarme una mirada con interés. Entonces yo me he creído que existe el mejor o la mejor. Hoy debo decirte que no creo eso, pero sí que para mí fue un estímulo y que no puedo, no creo, pero no creo como con ternura, como cuando me enteré que no es, para mí los Reyes Magos era la cosa más importante cuando yo era chiquito. Yo soy judío, pero
Para mí era la única cosa que mis padres me aceptaban que yo podía creer en los Reyes Magos. Así que para mí dejar la palangana con el pasto, el agua, irme a la cama, no querer dormir para verle la cara a los Reyes Magos, finalmente dormirme, siempre la misma escena, despertarme, decir, me quedé dormido, ¿entendés? Ir, correr y ver que no había pasto ni nada y preguntarle a mi mamá, ¿vinieron? Y sí, Julio, vinieron. Y obviamente yo sé que dicen que no vinieron. Pero para mí agradezco enormemente haber creído. A mí me gusta la ilusión, la creencia. A mí me gusta tener algo de crédulo. ¿Qué es la ternura para vos? Y justamente la ternura es digamos, el hecho ensoñado, observado despierto, con agradecimiento. ¿Entendés? Y a mí me mueve. Y yo creo que como persona que tiene fe en lo que es el lenguaje artístico, aunque seas un agrio, aunque seas, no sé, si no tenés un poco de ternura, es muy difícil, ¿no? Aparte debe ser de las miradas más hermosas que uno puede recibir, ¿no? ¿Qué? La ternura, cuando te miran con ternura. Bueno, como un regalo. sí, bueno, para mí eso es una mirada para desconfiar si se me mira con ternura. Pero sí, a mí no me gusta acumular. Entiendo que hay cosas que se creen, que después uno descubre que no son así, pero no me gusta olvidarme que en un momento creí y mantenerlo eso también vivo, ¿no? Yo me acuerdo ahora que te dije lo de los Reyes Magos, yo estaba obsesionado, porque en casa había una puerta que tenía barras de hierro, así como una puerta que se abría la ventanita, pero para que no entre nadie, no sé, había. Y mi obsesión era ¿Por dónde entraron? que el camello no meta la cabeza para comer por ahí. Y yo le decía a mi mamá, abrí bien la ventana, mamá, sí, Julio, sí, abrí bien, porque ya tengo miedo, porque habré visto en alguna película de Los Tres Chiflados, porque ese era mi lenguaje, La Novicia Rebelde, Los Tres Chiflados, Yo quiero a Lucy, ahí armé el mundo, digamos. Claro. Entonces, viste que el camello meta la cabeza y después no lo pueda sacar. Y lo miro eso y digo, todavía yo sé que no es así, pero hay una miradita interna que hace, en una de esas sí, era así. Hay dos conceptos que te quiero preguntar que están en tu película. Cuando habla con la madre, en un momento se ponen sobre la mesa muchos temas muy picantes, ¿no? Y esta cosa del secreto de familia casi, ¿no? Esa cosa que está ahí, que no se habla, que todos sabemos, que todo se sabe, y estamos construidos en esa creencia, básicamente, ¿no? Nuestras familias se construyen con esos secretos, ¿no? En base a verdades y mentiras, hacemos historia. Y la historia, como sabemos, es un recorte absolutamente decidido por algo que decide que la vida era así. Entonces, yo que, como muchas personas, quiero saber de dónde vengo. Y presiento que no puedo venir solamente de lo que me dicen. Yo siento que vengo de otros lugares también. De hecho, cuando yo era muy chico, yo no sé por qué se me había ocurrido en la cabeza de que yo era adoptado. No solamente yo quería ser adoptado. Y mi única tranquilidad era cada tanto soñar o pensar que iban a tocar el timbre y por fin me iban a venir a buscar. Por supuesto en un coche increíble, nadie con falta de guita, digamos, la cosa era para bien, diga para mejor. Y yo reconozco en mí también que hay una construcción de la historia que es, como dije, una construcción que tiene elementos comunes, pero después tiene muchos elementos que vos decís, ¿de dónde saqué esto? Que son armados, que son dichos, que son ocultados, que son exagerados,
que son, para mí, la historia de mi padre en Alemania, es un hecho muy fuerte. En la plena época nazista, digamos. Y mira cómo es, que mi padre, mira cómo me comunica su experiencia en el colegio. Él me decía, cuando yo era chico, la maestra de historia me quería tanto en Alemania que cuando venían a estudiar educación cívica, como si iban a decir cosas feas de mí, ella me decía, Eugenio, salí. Mirá cómo me cuidaba. Yo decía, ¿cómo se le armó este hombre? ¿Entendés? Bueno, así se arman las historias de la vida de cada cual. ¿Entendés? Para bien o para mal. Entonces, hay en la película asuntos que Javier quiere preguntar a la madre, historias, y además chequea si es dicha de la misma manera que fue ya escuchado varias veces. Yo es algo que reconozco que yo hacía con mi madre. Yo decía, che mamá, ¿y qué era eso de un vestido verde que la tía no te quiso prestar? Me decía, el vestido verde. El vestido verde, y yo chequeaba si lo contaba tal cual me lo había contado, o si de golpe modificaba algo que me hacía entender que la historia no era verdad. Así como yo construí cosas con mi madre, yo decía que mi madre era egipcia. Mi madre no era egipcia, mi abuelo era egipcio, mi madre era italiana. Pero a mí me parecía muy atractivo que sea egipcia y muy poco atractivo que sea italiana. Entonces se ve que yo de chiquitito empecé a construir que mi mamá era de Egipto, había nacido en el Cairo. Y un día mi madre me dijo, Julio, deja de decir que yo soy egipcia, porque yo no nací en el Cairo. Tu abuelo nació en el Cairo, pero yo no, yo nací en Italia. Así que bueno, mamá, yo decidí en ese momento olvidarme de lo que ella me dijo. Y yo sigo diciendo que ella es egipcia, porque me gusta mucho más eso que construí que la verdad. Y el último que quería tomar de ahí es el tema del misterio. Que está esa cosa también, digo, estamos en una época también donde no hay ya casi lugar para el misterio, ¿no? Como que todo está muy expuesto, ¿no? Bueno, creemos que está todo muy expuesto, porque es una decisión que estamos queriendo tomar, pero el misterio, no, el misterio es el misterio, y el misterio es una actitud frente al mundo. El misterio en sí mismo no es nada. El misterio está construido por algo y los seres humanos. El misterio no es algo que vive cuando se muera el último ser humano y se cierren los ojitos del último ser humano de la Tierra, se termina el misterio, no existe más. Tengo una caja Sí. donde tengo algo para mostrarte, que Sí. es un elemento, Sí. que es esto, es otra de tus pasiones, pintar, Sí. simboliza un poco Sí, eso. sí. Ir a preguntarte para qué actúas y para qué pintás. Actúo y pinto porque creo que es algo que es un atributo que tengo como ser humano del cual he decidido no olvidarme, pero que no me compete a mí. Es una condición que tengo a mano y que lo tiene cualquier ser humano, cualquier mujer, cualquier hombre. De hecho, yo siempre digo que lo felices que se ponen los papás y las mamás cuando ven que el hijo o la hija empieza a actuar escenas que no le pasan. Dice, mirá cómo se hace el enojado. Ay, mirá, se ríe, ni sabe de qué se ríe, pero se ríe. Yo sé que esos seres humanos están empezando a tranquilizarse porque el hijo o la hija hace escenas. Mirá si ser actor no es parte de la naturaleza humana. De manera que yo te voy a decir lo que una vez le dijo un artista a una persona, ¿cuándo empezó a dedicarse al arte? Y el artista le contestó, ¿cuándo usted dejó de dedicarse al arte? ¿Y sos buen actor de tu vida? Sí. Sí. Y me encanta hacerlo. Porque yo no creo que actúo mentiras. Actúo verdades. Tengo un regalo acá para hacerte. ¿Esto no es un regalo? Eso también es un regalo. Menos mal. Gracias. ¿Qué es esto? 0800 Don Roach es nuestro orfebre. Qué lindo. Es un regalo para vos, es un anillo. Qué lindo. Muchas gracias. Y la última pregunta que tenemos... Un momentito, quiero ver si me entra, porque si no, ¿cómo lo reclamo? No, te sí. Va, ok. Se lo regalo a mi hermano. No, vamos a buscarte el talle exacto. No, olvídate, el talle para mí ya no hay talle para mí. Dale. Si vamos a la caja negra de tu vida, como si fuera esto un viaje en un avión,
que graba todo, ¿no? ¿Cuál es la escena de tu vida que te convierte en Julio Chávez? Yo estaba me había ido del conservatorio porque Luis Agustoni, que era mi maestro, me vio con tantos problemas personales, una persona tan complicada, que me dijo, mira, no voy a evaluar tu actor, pero o cambiás de personalidad o no vuelvas nunca más al conservatorio. Yo pensé, voy a cambiar de personalidad el día que te vayas a la puta que te parió. Dije, yo no voy a cambiar nada, yo no voy a seguir actor, no me gusta este oficio. Y decidí estudiar medicina, rendir las materias de quinto año que me faltaban y me puse en un sanatorio a trabajar de noche porque necesitaba comer algo. Y yo a los 17 años trabajaba en la parte de admisión de ese sanatorio. Imagínate lo que era el sanatorio. Y una vez trabajando ahí a las 6 de la mañana, que estaba laburando, trabajaba todo, estudiando química que tenía que rendir, pensé, ¿qué estoy haciendo acá? Le digo, bueno, yo voy a volver al conservatorio y voy a actuar que cambié. Y volví, y actué que cambié. Y me empezó a ir muy bien actuando que había cambiado. ¿Te creyeron? Me creyeron. Y a partir de ahí entendí que yo quería ser actor y que si yo tenía que trabajar con mi naturaleza para poder serlo, estaba dispuesto a hacerlo. Eso a mí me hizo mucho bien como ser humano y como intérprete. ¿Sabes que no me quiero ir sin preguntarte esto? Recién cuando mandaste a la puta que lo parió al sí. maestro, Sí. ¿cómo te llevas con lo políticamente correcto? Porque digo, hoy hay cosas que no se pueden hacer, no se pueden decir, o quizás no se pueden actuar. Es una pregunta, no una afirmación. Sí. Bueno, primero, como a veces digo, que no se puede es una decisión no sé de quién. Que no se debe es algo que a veces lo chequeo, lo pienso. No actúo por impulso en ese sentido. No me es igual lo que piensa la tribu. No me gusta ser señalado y no me gusta faltar al deber. Pero hago un ejercicio frente a eso y tengo mi selección. Esto lo entiendo, esto es política. Lo que pasa es que se llama políticamente correcto a muchas cosas. Hay cosas políticamente correctas que no dañan y hay cosas políticamente correctas que sí a mí me dañan. Cuando tiene que ver con un daño personal hacia mi entendimiento o hacia mis principios, yo no soy una persona políticamente correcta. O mejor dicho, yo me alejo de los espacios que pretenden de mí una corrección política. Si advierto que es dañino para mis principios, que no tengo principios para todo, tengo algunos principios, pero esos no voy a salir a la batalla y voy a salir a pelear. Bueno, arrancamos por los principios y terminamos por los principios. Y si no, ¿de qué carajo vamos a hablar? La última pregunta que tengo, muchas gracias Julio, fue un placer estar con vos acá entrevistándote. Por favor. ¿Qué te preguntarías? ¿Por qué soy un hombre? Julio, muchas gracias. No, gracias a vos.